Por eso la importancia de que una iglesia conozca la ley moral de Dios, que conozca como plomada me hace una radiografía de mi ser, de mi familia, me muestra la necesidad de un nuevo nacimiento. Mi viejo hombre nunca ha guardado la ley de Dios, mi viejo hombre nunca va a guardar la ley de Dios, va a resistir, someterse a la ley de Dios, y es donde yo me doy cuenta de la necesidad de un nuevo nacimiento, de la necesidad de vivir bajo su gracia, y es el nuevo hombre el que se somete con gusto, con amor, con agradecimiento a esa gloriosa ley. Vamos ahora a ver otra función de la ley que son importantes que las consideremos. Hoy es el último bloque de las funciones de la ley. La próxima semana, después del próximo estudio, si Dios permite, vamos a meternos en la descripción que el apóstol Pablo habla de que la ley de Dios es santa, justa y buena. Y esto, hermanos, es archivos hipercomprimidos para entender la naturaleza celestial de la ley. El punto que vamos a ver ahorita es exactamente que cuando la ley de Dios me gobierna a mí, también yo debo de buscar que los que están bajo mi autoridad o bajo mi poder, en la medida de lo posible, guarden la ley moral de Dios. Esto implica mis hijos, mis trabajadores, mis amigos. Por eso digo, en la medida de lo posible, porque a veces ya conocemos la Biblia, ya cuando tenemos hijos adultos y ya hicieron sus vidas, a veces con hijos pequeños no cuesta tanto trabajo, pero aquí, hermanos, que no solamente la ley de Dios me gobierna a mí, sino en la medida de lo posible a la gente que vive bajo mi autoridad, bajo mi jerarquía o bajo mi poder. De tal manera, hermanos, que rodearme de un círculo por el bien de estas personas, que ellos vivan bajo el temor de Dios, que haya un deseo de cumplir la voluntad de Dios, que lo obedezcan, ¿no? Y que nosotros nos convirtamos en un instrumento de Dios para que otros conozcan la ley. Y esto, hermanos, implica con nuestros propios hijos. Hay muchas historias en la Biblia donde los hijos fueron un dolor de cabeza para sus padres, y uno de ellos fueron los hijos del sacerdote Elí. Vamos a 1 Samuel, en la que el pecado de omisión, ¿sí? Porque aquí sería un pecado de omisión no transmitir las demandas morales de la ley de Dios a otros, las demandas, ¿sí? Y muchas veces estamos viendo que nuestros hijos quebrantan la ley, que nuestra esposa quebranta la ley, que mi esposo quebranta la ley, que mis trabajadores quebrantan la ley, y se vuelve eso todo tan mundano que se pierde la esencia cristiana. Entonces vamos a ver aquí cómo los hijos del sacerdote Elí habían pervertido la ley y el papá no hacía nada. Y aquí es claro, si tú tienes hijos todavía menos de 10 años, todavía pueden ser rescatables tus hijos. De más de 11, 12 años ya este niño ya empezó a formar su personalidad y va a ser más laborioso que puedas traerlo al redil, ¿no? Ya hijos de 15, 20 años va a ser más difícil, no imposible, pero te va a costar más trabajo. Los hijos de Elí, dice en el 1 Samuel, Primero Samuel 2:12, 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perón, en la olla, en el caldero o en la
marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Dice versículo 22, ahí mismo del mismo capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Bueno, aquí vemos dos pecados de omisión del papá. Número 1, dice, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Número 1, Dios los clasifica como inconversos de calaña. Número 2, ¿por qué el sacerdote Elí los tenía trabajando en el sacerdocio cuando eran impíos? Número 2, él veía cómo hasta fornicaban en el tabernáculo, o sea, algo demasiado grosero para las cosas de Dios. Sí, dice versículo 17, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y también que Elí era muy viejo y cómo escuchaba que sus hijos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto, hermanos, se llama pecado de omisión, cuando no haces lo que debes de hacer. Sí, hay muchos papás que prefieren ser los amigos de sus hijos, menospreciando su posición de padre. Esto sale muy caro, porque aquí yo tengo, en la serie que hicimos del hogar cristiano, hago una pregunta yo: ¿quién quieres que le dé el cuerazo a tus hijos? ¿Tú o Dios? Yo lo que te puedo decir es que Dios tiene la mano pesada y Dios no da patillazos, no da patillazos. Cuando Dios da un varazo, muchas veces quita. Y yo en estos 38 años de cristiano he visto que quita la salud, un ser querido, el trabajo, la paz, la libertad. Quita cosas. Dios no viene y dice: ya, pártate bien. No, no, hermanos, no. Por eso, cuando Dios empieza a tratar con tus hijos o con los míos, esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque papá no quiere extender hacia los hijos, hacia los amigos, hacia los trabajadores, las demandas de la ley moral de Dios, de tal manera que termina siendo cómplice. No te gozas, pero estás viendo cómo aquellas personas que los puedes frenar, que los puedes limitar, siguen haciendo cosas que transgreden la ley moral de Dios, y tú y yo no hacemos caso. Entonces, Dios aquí ya había determinado matarlos, juzgarlos. Más adelante son llevados a una guerra y regresan muertos. Le entregan a Elí los cadáveres de sus hijos. Pero antes de esto, Dios le dice dos cosas a Elí. Y se lo dice a cualquier padre que tiene el pecado de omisión.
¿Cuál? Versículo 29. Vean ustedes el reclamo que le hace Dios a Elí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Es increíble, hermanos, pero estamos convencidos que hay muchos papás que le tienen más miedo a sus hijos que a Dios. Más miedo. Ay, ¿cómo le voy a levantar la voz? Ay, ¿cómo voy a tener esta actitud con mi hijo? Mira, si no se ha casado y vive contigo, todavía es hijo de familia. Todavía es hijo de familia. Y como hijo de familia puedes tratarlo. Pero hermano, ya está más grande que yo. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Le tienes miedo? ¿Él te va a agarrar a golpes? No, hermano, o sea, esto es una tragedia cada vez más frecuente en los senos familiares, donde el papá les tiene mucho miedo. Entonces, vean ustedes el veredicto. Has honrado a tus hijos más que a mí. Es lo que le llamamos en otros estudios ídolos familiares. Y la segunda, ahí más adelante en el capítulo 3, versículo 13, 1 Samuel 3:13, y le mostraré a Elí, ¿no? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esta es la función de todos los padres, estorbarles. Préstame el coche, voy a ir a ver a mi novia. No. Préstame dinero para mis cigarros. No. Préstame la casa, voy a hacer una fiesta con mis amigochos. No. Y con tal de no perder la amistad con sus hijos, ceden y ceden y ceden. Cuando nuestra obligación moral, hermanos, es extender, y escuchen, en lo posible, la ley moral de Dios. Somos receptores de esa ley, pero hay que implementarla con todos aquellos. Por eso, cuando empezamos a hacer pecado de omisión, nos volvemos cómplices de ese trabajador, de ese cónyuge, de esos hijos, de esos amigos. Y dice la Biblia en 1 Timoteo 5:20, no participéis en pecados ajenos, cómplices de conductas pecaminosas, y a veces somos autores de los mismos pecados. Por eso es importante que entendamos que una de las obligaciones que tenemos como padres, o a los que tenemos cierta jerarquía en un trabajo, en un comercio, en un negocio, hacer que la gente obedezca amorosamente la ley moral de Dios. Y esto alcanza inclusive a veces al yerno o a la nuera. Uy, pastor, ya me voy a volver el suegro odioso. Por eso digo, en la medida de lo posible, hermanos, en la medida de lo posible. Yo sé, porque a mí me ha tocado que a veces nos volvemos aguafiestas. Aguafiestas, un día en la casa de mi papá, estaba un sobrino ahí, tomando sus alcoholes, llego yo y lo veo y le digo, aquí no tomes. Aquí no tomes. Es la casa de mi papá, respétala. ¿No? O sea, no, pues si no al rato, pues hasta tú también, no, salud, y todo el mundo ahí ya, hermanos, de verdad, yo sé que vamos a hacer aguafiestas. Ay, te estás volviendo muy saturrón, muy persinado, di lo que quieras, pero por favor, procura respetar a Dios en su voluntad, que nadie haga nada indebido, que los hijos están mintiendo, no participes en sus mentiras, que llegan con cosas robadas, y esa bicicleta, me la prestaron, oye, ya tiene ahí como 6 meses esa bicicleta, te la prestaron tanto tiempo, y no te va a decir que es robada, ese celular, ¿sí? Hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Han visto
los videos de farderas. Hay cientos de videos. Yo nada más vi como 2 o 3 y me llegaban puros videos de farderas. Es increíble. Toda la familia robando en los centros comerciales. Toda la familia vendiendo droga. Toda la familia tenían, otras tenían vinaterías. No, hermanos. No. Por eso, cuando inducimos a alguien a que peque, nos hacemos autores intelectuales de ese pecado. En el caso de David, cuando mandó a Joab a que mataran a Urías y le dijo, ponlo al frente de la guerra, Joab pudo haberse resistido, decir, no, es que lo estás mandando a la muerte. Se pudo haber resistido, pero su lealtad a David como rey fue más fuerte que su obediencia a Dios. Joab sabía que lo estaba matando. Joab lo mandó a matar, pero el autor intelectual fue David. Así muchas veces, hermano, tocan la puerta, va el hijo, dice, le dice a la mamá, oye, si es el abonero, dile que no estoy, ¿no? Ya abre la puerta, está tu mamá, soy el abonero. Dice mi mamá que no está, ¿no? Dice la que dice que no diga mentiras, dice que no está. Hermanos, cosas tan simples, pero a la mera hora andamos buscando cómplices. Y en todos los días, en todas las áreas, en todas las actividades humanas, la ley de Dios trasciende, se nota más su infracción, su quebrantamiento de la ley, y nuestra conciencia no lo dice. Por eso, impedir que personas que están bajo nuestra autoridad no transgredan la ley de Dios. Si en tu trabajo está en lo posible que si una mujer llega con ropa muy provocativa, pues compran una bata de trabajo, que ponga su bata mientras está trabajando, ¿no? O ponla en un lugar donde no esté provocando un accidente, porque a veces por voltear a mirar a una mujer así puede producir un accidente. Entonces, todo esto, hermanos, tiene que estar relacionado con la ley moral de Dios. Si tú tienes hijos alcohólicos, si todavía tienes tu cantina y hasta presumes tu cantina, no, yo aquí tengo mis de todos los whisky, de todos los brandies. No, hermanos, el vocabulario vulgar, obsceno, de groserías, la vulgaridad, la idolatría, la forma de vestir. Y preguntaríamos a mujeres así que se visten de esa manera, oye, ¿a cuántos has hecho pecar con tu forma de vestir? ¿No? Por eso, en este punto, tiene que ver mucho nuestro bueno o mal ejemplo. Hasta este punto alcanza la ley moral de Dios, ¿sí? Dice, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 nos va a ayudar a entender este principio. Dice Mateo capítulo 5, versículo 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La primera parte habla del lado negativo del mal ejemplo. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, ¿que enseña a qué? A quebrantarlos. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y ahora en sentido positivo, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí, hermanos, tú y yo tenemos que medirnos como ejemplos. ¿Qué bueno o mal ejemplo somos? Como pastor, como esposo, como padre, como proveedor, como patrón, como empleado. ¿Qué tan bueno o mal ejemplo?
Y aquí cada uno de ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice Dios, y así lo dice y suena muy radical: sed perfectos como yo soy perfecto. Y la norma, hermano, está hasta acá para cada creyente, altísima. Y dice, ¿qué? ¿Ser perfecto? Nadie es perfecto, ¿no? Bueno, la demanda de Dios es así. Dios no toma en cuenta la caída humana de Adán, sino sigue exigiendo las demandas de la ley. Él no adapta su ley al estado caído de los hombres. Sigue haciendo la demanda: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la norma. Entonces, no somos perfectos, somos perfeccionables. En un estado caído somos cada vez peores. En un estado renovado, gracias al nuevo nacimiento, el nuevo hombre sí puede ir creciendo a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Allí es donde el apóstol Pablo va creciendo en Cristo, va madurando, va creciendo, y hay un momento que voltea y dice: imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, tenemos que ser ese ejemplo de imitación, y lo que regula el ejemplo es la ley moral de Dios, porque todos aquellos que van creciendo en la santidad van creciendo en la obediencia a la ley moral de Dios. ¿Qué pasa si yo empiezo a crecer en la obediencia, verdad, al quinto mandamiento, al sexto mandamiento, y luego le agrego al séptimo mandamiento, y así voy creciendo? Mi vida se va configurando a la estatura del varón perfecto, de tal manera que eso hace un ejemplo en mis discípulos, en mis ovejas, en mis hijos, en mi esposa. Tu esposa te va a valorar más, va a reconocer tu entrega, tu obediencia y tu consagración a Dios. Va a haber un respeto más fuerte hacia tu persona. Por eso es el ejemplo que tenemos que dar como pastores, como diáconos, como evangelistas, como maestros, como cristianos normales, como esposos, como padres, como proveedores, como protectores de la familia, como sustentadores, o sea, todo esto, hermano, porque aparte nuestros hijos están viendo nuestro ejemplo, para que cuando ellos formen su familia ya tienen un ejemplo, un punto de referencia para llevar a cabo a su familia. Y todo esto está relacionado con la ley moral de Dios. Entonces, en toda actividad humana está regida por la ley moral de Dios. Por eso, el problema es el mal ejemplo, hermanos. El mal ejemplo. Les ponía el ejemplo que yo sé que es demasiado criticable, que yo prefiero ir ya no a la playa, ¿no? Fuimos 2 veces nada más, que mi hermano nos hizo favor de invitarnos. Con 2 que estuve. Y eso que fue hace como 15 años. No me imagino ahorita cómo están las playas, no me los imagino. Pero hermanos, ¿qué pasa si el pastor es el primero que ¡bum!, a la playa, ¿no? Y luego subimos las fotos, ¿no?, con bikinis, la esposa del pastor con bikini, ¿no? Y a la mera: viejo, vamos a la playa, ¿no? Y a la mera hora todos los hermanos y las hermanas ahí en su traje de baño bien chiquito, ¿no? Los esposos con sus bikinis. O sea, a la mera hora dices: ¿qué? El pastor, el maestro de la Biblia, o el diácono, o el tesorero, un mal ejemplo que se empieza a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. ¿Qué va a pasar ahí, hermanos? O sea, ¿qué necesidad hay de que un hermano conozca el cuerpo de la esposa de aquel hermano? ¿Qué necesidad hay que la hermana conozca el cuerpo de aquel hermano? No. ¿Qué necesidad hay? Por eso, esa frase, si él lo hace y es el más espiritual, pues yo creo que yo lo puedo hacer y no se va a ver mal. No, hermanos. ¿Qué tipo de ejemplo soy para otros?
Mi ejemplo hace que otros amen más a Dios. Mi ejemplo hace que otros sirvan más a Dios. Mi ejemplo hace que otros adoren más a Dios. Mi ejemplo sirve para que otros tomen más en serio a Dios, o todo lo contrario. Por eso el de procurar que la gente que está bajo mi autoridad, jerarquía o mi poder, inducirlos a que guarden la ley moral de Dios, es una bendición, porque en ese momento te conviertes prácticamente en un predicador de la gracia y de la ley de Dios. Por eso Pablo tomaba en cuenta esto y dice Filipenses 3:17: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. O sea, abre bien los ojos, imítame a mí. ¿Y tú? ¿Y por qué te voy a imitar a ti? ¿Por qué te voy a imitar a mí, a ti? Porque yo imito a Cristo. No. Y también pon atención en todos los que tienen este tipo de conducta. Buscamos clones espirituales en la iglesia, y a través de nuestro ejemplo, ¿verdad?, y nuestra jerarquía, sí exigir cierto respeto a la ley moral de Dios. Cierto respeto. O sea, en la empresa, prohibido decir groserías. Prohibido el acosar a las mujeres. Prohibido, o sea, muchas cosas que la Ley Federal de Trabajo nos permite poner. Se prohíbe eso. Y si alguna persona está acosando a una persona, a una mujer, ven, se toma con recursos humanos, se platica, se levanta un acta administrativa como testigo de que esa persona ya fue reprendida. No permitimos este tipo de quebrantamiento. Si no te quieres someter a la ley de Dios, está bien, es tu deseo, pero si la quebrantas, sí serás amonestado. Por eso, repito, a veces uno como patrón, a veces uno como papá, a veces uno como jefe, no quiere problemas. Por eso les decía yo que al principio, esto tiene que ver mucho también con el carácter de la persona. Si es así temerosa, tiene poquito carácter y se siente así débil, ay no, si me dejan hablar, ay no, me siento muy feo hablarle así. No, haz a un lado esa personalidad débil y busca que otros procuren obedecer a Dios. Reproduzcámonos bien, que seamos clones de buenos ejemplos. En la iglesia de ustedes, ¿cuántos buenos ejemplos hay? No me digan, no. ¿Cuántos buenos ejemplos hay? ¿Cuántos dignos de imitar? ¿Cuántas mujeres honorables y dignas, temerosas de Dios, dignas de imitar? ¿Cuántos hombres reverentes, consagrados, con devoción a Dios, a imitar? Imítenlos. Es una gran responsabilidad hacia la ley moral de Dios. Y la pregunta es, tú hermana, tu hermano, ¿eres digno de imitar? Por eso la pregunta, en tu iglesia, ¿cuántos son dignos de imitar? ¿Cuántos? No, es que el pastor o el diácono, el tesorero, el maestro de la Biblia, no, es bien irresponsable, está en su zona de confort, es insensible, indiferente, es muy tibio, perezoso, ¿no? ¿Y por qué está allí? ¿No? Ese es el peligro de poner personas que no son dignas de imitar en puestos importantes, ¿no? En nuestros hijos. Tenemos, hermanos, como creyentes tenemos siempre estudiantes. Si eres un cristiano, hay alguien que te está observando. Y hermanos,
todos los cristianos tenemos a nuestro alrededor gente que tiene microscopios y telescopios. ¿Por qué? Porque microscopios, a ver qué dices, cuando estás platicando, a ver qué dices, qué gestos, tu actitud, tus motivos, tus miradas, todo están mirando con microscopio lo que dices, haces, ¿no? Y están siendo evaluados. Y si no, a lo lejos, estás en algún centro comercial, mira, el hermano fulano está por allá, ay, en ese momento sacas el telescopio, a ver a quién se le queda mirando, a ver si no se roba algo. Hermanos, microscopios y telescopios. Por eso es terrible este deber de procurar que otros, en la medida de lo posible, obedezcan a Dios, que reproducirlos en otros, porque exactamente para eso vino Cristo. Cristo estuvo exactamente guiando en su ministerio a todos los hombres a la obediencia a la ley. Por eso peleó mucho con los fariseos, hipócritas de 24 quilates, porque decían guardar la ley, pero en toda la quebrantaban. Y por eso el Sermón del Monte, ¿verdad? Poniendo un estilo de vida digno de la vida del reino de Dios. Este es el estilo de vida para el reino de Dios. Y atacando a los fariseos. Cristo vino a honrar la ley de Dios. No ha venido a quebrantarla, sino a ponerla por obra. Honrar la ley de Dios, obedecer la ley de Dios, rendirme a la ley de Dios en mi mente, mis emociones y mi voluntad. Por eso paga la deuda que teníamos, y es donde yo meto ya este tema. La ley de Dios me muestra, saca a la luz el monstruo que hay en mí, me muestra mi incapacidad, pero paralelamente me muestra la impecabilidad de Cristo, porque cuando veo la ley de Dios, me miro a mí como un espejo y veo a Cristo como la guarda de una forma perfecta de pensamiento, palabra y acción. La ley de Dios exalta la obediencia de Cristo. La ley de Dios nos muestra su amor a Dios y su amor al prójimo. ¿Cómo sabemos que Él amaba al prójimo? La ley moral de Dios. ¿Cómo conocemos la impecabilidad, la justicia, la santidad y la rectitud de Cristo? La ley moral de Dios. Ese es el gran valor de la ley, porque me muestra mi incapacidad y la gloria de Cristo. Simultáneamente muestra estas dos acciones. Por eso, una de las cosas maravillosas de la ley es que me muestra mi necesidad de nacer de nuevo. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que hay un punto, hermanos, hay un punto de la ley que tiene una función evangelística. La ley no es el evangelio. La ley es un punto de los 4 del evangelio. Pero la ley me guía hacia Cristo, porque me lleva de la mano y dice, Él sí guardó la ley, Él sí cumplió la ley, Él vivió una vida que tú nunca viviste, Él la vivió por ti, para acreditarte el 10 de la justicia, ¿verdad? Y es para que vivas ahora en el nuevo hombre conforme a la voluntad de Dios. El nuevo hombre sí te capacita para vivir en esa voluntad. El viejo hombre que tienes, no. Por eso, lo que me impulsa, en primer lugar, a buscar ese nuevo nacimiento es Dios, Espíritu Santo, mostrándome con la ley toda la basura que soy, lo puerco, lo sucio, depravado y pervertido que hay en mí, la capacidad de hacer daño a otros y a mí mismo. Y dice, no, yo ya no quiero eso. Y en ese momento viene la necesidad de poder nacer de nuevo a través del Evangelio. Por eso, hermanos, necesitamos que esa ley me ilumine mi corazón,
ilumine mi alma y me muestre la gloria de Cristo viviendo la vida que yo no pude vivir. Entonces, es importante ver esta necesidad de la ley moral de Dios. Entonces, caray. A ver, es que tengo que seleccionar aquí. Ya va a ser las 9. Bien, Cristo en la cruz de Calvario gana una justicia, porque la justicia me exige el bien hacer conforme a la demanda de la ley. Esta justicia que la ley demanda la cumple Cristo por mí en la cruz de Calvario. Vive una ley, una vida, vive una vida que no podía vivir, y 2, es castigado para que yo no tenga que vivir el infierno. Y exactamente esta justicia que la ley demanda, que Él cumple en su obediencia activa y su obediencia pasiva, estas dos obediencias son acreditadas a este pecador, y ante la ley de Dios esta persona es justa ante los ojos del Dios eterno. Y una de las cosas increíbles que la obra de Cristo cumple en este pecador arrepentido es, número 1, que se le otorga un nuevo nacimiento, dos, una nueva ciudadanía, se le otorga un nuevo nombre. ¿Sí saben ustedes lo que en el cielo tendremos un nuevo nombre? Se le da una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva naturaleza y más cosas que son producto de lo que Cristo compró en la cruz de Calvario, cumpliendo en vida y obra la ley moral de Dios. O sea, lo que Cristo vino a hacer en la cruz de Calvario trae un efecto grandísimo sobre todos aquellos que vienen de la cruz de Calvario, creen en su nombre, y todas las demandas que la ley y la justicia requerían de los hombres, en Cristo son cumplidas, y por gracia son entregadas un nuevo nacimiento, una nueva ciudadanía. Ya el creyente tiene doble ciudadanía, tiene la ciudadanía celestial, tiene la ciudadanía terrenal. La ciudadanía terrenal será temporal, y cuando muera tendrá totalmente la ciudadanía celestial. Tiene un nuevo nombre, ¿sí? El nombre que ahora tengo pertenece al viejo hombre, y el nuevo nombre será dado al nuevo hombre. También tiene una nueva mente, y lo más maravilloso de esto es que en el cuerpo glorificado será una mente glorificada. El nuevo corazón será un corazón glorificado, y la nueva naturaleza será una naturaleza glorificada. ¿Y cómo fue que se pudo obtener esto? Cumpliendo la ley moral de Dios, que nos exigía: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces,
Vamos a seguir viendo en el próximo estudio que la ley de Dios es buena, justa y santa. Y aquí todavía vamos a ir paralelamente metiendo algunos puntos de las funciones de la ley. Y todo esto, hermanos, estos 3 estudios o 4 que ya llevamos, ha sido para que nos demos cuenta que la ley moral de Dios son más de 10 mandamientos. ¿Alguno tiene una idea de cuántos mandamientos ya llevamos en esta pequeña explicación? ¿Son más de 100? ¿Más de 1000? Sí, son cientos y cientos de mandamientos, aunque son 10 principios legales, penales y jurídicos y morales que se aplican en más de miles de conductas en este planeta. Sigan practicando los 10 mandamientos. Yo les recomiendo que a la hora de la comida, con tu esposa, con tus hijos, ¿no?, en alguna convivencia, en la iglesia, después del culto, es la mejor forma de amar a su pastor, es la mejor forma de amar a sus esposos, es la mejor forma de amar a sus hijos, porque van a instalar la norma que va a regir la conducta de cada día de ustedes, hasta que en algún momento ustedes mismos se reprendan hasta por los malos pensamientos que estén pasando por su cabeza y ustedes mismos se autocensuren. Y de verdad va a haber un día que hasta un sueño sucio nos va a despertar y va a decir: ¿cómo es posible que yo esté soñando eso? Y todo eso va a ser una bendición gracias a que instalaste bien los mandamientos de Dios. Vamos a terminar con una oración. Si alguno tiene algunas preguntas, con mucho gusto ahorita que terminemos nuestra oración de despedida. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos la dicha tan grande de ir viajando, profundizando en la gloria de tu ley. Todo lo que hace tu ley como norma de vida para el creyente, y cómo nuestro nuevo hombre se goza en tu ley, se esfuerza en obedecerla y hace muchas cosas luchando contra pecados para tener una vida agradable, alineada a ti. Y entendemos, Padre, cómo el viejo hombre lucha porque sabe que empieza a morir, porque ya no alimentamos al viejo hombre con el pecado, ya no cedemos ante las tentaciones tan fácilmente, y como el viejo hombre cada vez se queda sin el alimento que él tenía, que era pecado. Gracias, Señor, porque entendemos más claramente la lucha que hay dentro de nosotros, y te agradecemos que tu gracia como poder nos fortalece para pelear contra los deseos de la carne y del viejo hombre, y que tu gracia fortalece la voluntad de nuestro nuevo hombre para hacer lo que es recto, justo y santo delante de ti. Gracias, bendito Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. También te pedimos que quieras llevar a mis hermanos hasta la ciudad de León. Te ruego, Señor, guarda mi camino de mis hermanos, guarda el camino de los coches, que lleguen con bien a sus hogares, donde sus familias los esperan, y que tú, Padre, los libres del mal de la carretera a estas horas. Te lo pedimos y te agradecemos tu bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.